Buenas tardes a todas las personas, ¿sí?, que nos acompañan desde el otro lado. Como ya saben, este es el tercer encuentro de la justicia entrerriana sobre salud mental materna. En este caso vamos a hablar de gestión emocional y climas de bienestar. Nos acompaña por segunda vez Lucía Franchi, por segunda vez consecutiva. Lucía, como saben, es licenciada en psicología. No sé si alguien tiene el micrófono, ¿no? Ahí está. Perdón, un problema de algún micrófono. Ahí está. Como les decía, Lucía es licenciada en Psicología, título otorgado por la Universidad Católica Argentina, sede Paraná. Por supuesto que el currículum de Lucía es totalmente amplio y creo que estaríamos todo el Zoom para leerlo, por eso siempre queda a disposición de la Oficina de la Mujer, por si ustedes lo quieren requerir. Estamos el equipo completo de Oficina de la Mujer, nuestra directora Fernanda Baima, Eliana Mayoraz, también Marianela nos acompaña desde su casa. Bueno, queremos decirles y agradecerles a todas las personas que nos acompañan desde su casa o desde donde se encuentren en este momento. Tenemos la grata sorpresa que no solo desde las localidades de Entre Ríos, que tenemos Villaguay, Paraná, Concordia, Rosario del Tala, Maciá, Concepción, sino que también del territorio argentino nos acompañan, como siempre, muchas personas de La Rioja, La Plata, Chaco, muchas personas, bueno, entre otras provincias. Queremos agradecer, como siempre, a este espacio que nos brinda el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, todos sus miembros, especialmente al doctor Portela, hoy nuestro presidente, por dar este espacio para enaltecer, como siempre, los derechos humanos de las mujeres. Bueno, ahora y las dejo con Lucía para que dé la charla. Bueno, arrancamos. Generalmente siempre pregunto cómo están, pero bueno, me pueden ir diciendo cómo llegan por el chat, cómo se sienten. Cuando las chicas de la oficina me ofrecieron venir a dar esta capacitación, pensamos un tema que nos puede servir a todos, ¿no? Tanto a aquellas personas que están buscando un embarazo, aquellas personas que están transitando un puerperio, aquellos que somos madres, padres, pero también la gestión emocional y los climas emocionales de bienestar los podemos aplicar a cualquier ámbito en el cual también nosotros nos desempeñamos. Así que un poquito en esta hora vamos a ir compartiendo algunas ideas, algunos conceptos de lo que es la gestión emocional y llegando al final algunas experiencias más prácticas acerca de cómo gestionar nuestras emociones. Te voy a pedir, Eli, si querés que pongamos el power. Ahí estamos. ¿Se ve bien ahí? ¿Algunos da un feedback? Sí, perfecto. Bueno, si querés pasar al siguiente. ¿Vos podés con la posición? Ah, genial. Ah, ahí está. Bueno, a mí siempre me gusta arrancar un poco considerando por qué es importante la gestión emocional, ¿no? En primer lugar, aparece ahí un autor que es un referente en lo que es la inteligencia emocional, que es Mark Brackett, que es el director del Departamento de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, y él dice que conocer, reconocer y comprender nuestras emociones no es un talento ni es un instinto, sino que es algo que se aprende. Y si se aprende, alguien nos tiene que enseñar, ¿no? Nos gusta decir desde la educación emocional que la gestión emocional es una competencia, es decir, nacemos con la capacidad de poder gestionar nuestras emociones o de poder regular nuestras emociones, pero se va transformando en una competencia en la medida que vamos aprendiendo sobre nuestras emociones y sobre las estrategias o los recursos, tanto a nivel de la acción y del pensamiento, que nos ayudan a regularla. Por otro lado, otro gran referente de lo que es la educación emocional es quien denomina como tal a la educación emocional, nos habla de que personas más competentes emocionalmente son personas que tienen menos prevalencia de los trastornos que nos aquejan hoy por hoy como sociedad, ¿no? Trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, consumo problemático, bullying, acoso escolar, etc. Y por último, y no quería dejar de mencionarlo hoy, el gran objetivo que tenemos nosotros en nuestra vida emocional es llegar a ser autónomos emocionalmente. ¿Qué es la autonomía emocional? Es esta capacidad, que después se transforma en competencia, de poder tomar decisiones independientemente de las presiones, los mandatos, la mirada de los otros, ¿no? Todo una complejidad llegar a esa competencia, ¿no? Para poder ser competentes emocionalmente, necesitamos ir pasando como diferentes caminitos, ¿no? El primero, y es el primero que vamos a abordar, es el de alfabetizarnos emocionalmente, ¿sí? No podemos gestionar lo que no conocemos, ¿sí? No podemos gestionar si no sabemos la diferencia, por ejemplo, entre la culpa empática y la culpa ansiosa.
¿sí? Nos han dicho, y traigo la culpa porque es una emoción, sobre todo a los que somos madres o padres, que suele venirnos mucho de afuera y de adentro, ¿sí? De lo que nos dicen y de lo que pensamos sobre nosotros mismos, pero poco nos enseñan de la culpa. La culpa no es mala, ¿sí? Ninguna emoción lo es, de hecho son todas necesarias y funcionales para la vida. Pero sí es importante distinguir qué tipo de culpa es. La culpa puede estar, por ejemplo, en el campo emocional de la ansiedad, del miedo, y ser una culpa ansiosa, ¿sí? Donde yo genero escenarios en el cual me pongo en un lugar de dañar a alguien, pero en realidad ese escenario no es un escenario real, ¿sí? En realidad ese daño no existe, sino que es la posibilidad de que yo dañe o la posibilidad de hacer un daño. Por ejemplo, no sé, siento culpa porque estoy acá en vez de estar cuidando a mis hijos, pero resulta que mis hijos están cuidados, entonces no hay una situación de daño real. Ahora, la culpa empática, que es la culpa que está dentro del campo emocional del amor, es una culpa que es necesaria para poder identificar. Por ejemplo, si no existiera la culpa, nos pasaría que dañaríamos a alguien y no nos daríamos cuenta, no nos daría la información, esa emoción de que dañamos a alguien para poder reparar, reconstruir ese vínculo, ¿sí? Entonces, siempre el primer paso para ser autónomos emocionalmente, y ahora nos vamos a adentrar un poquito en eso, es poder alfabetizarnos emocionalmente, poder reconocer, identificar en el cuerpo, nombrar, es decir, etiquetar esa emoción, es culpa, es enojo, es frustración, es tristeza, para después sí poder buscar la herramienta para qué, para gestionar nuestras emociones, ¿sí? Estas dos competencias, que es la conciencia emocional y la gestión emocional, van de la mano de otra gran competencia, que es la autorrealización o la autonomía emocional, que tiene que ver con esto tan hablado del autoconocimiento, autoestima, autoimagen, autoeficacia, autorrespeto, que también es muy importante. Cuanto más me conozca, más voy a poder reconocer la información que esa emoción específica me brinda a mí, y mucho más fácil va a ser poder encontrar las estrategias que yo necesito para gestionar esa emoción, ¿sí? Y acá hago un paréntesis que en relación a lo que nos encuentra me parece muy importante. Nadie puede decirle a otro qué siente, ni nadie puede decirle al otro qué necesita para poder gestionar esas emociones. Sí podemos preguntar, sí podemos generar oportunidades para que el otro descubra, sí podemos acompañar en esa búsqueda, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué características tiene, pero el proceso es convertirnos de jueces de las emociones a científicos de las emociones, es decir, explorar en nosotros mismos o en el otro para ir conociendo qué me despierta, qué emoción estoy sintiendo, qué información específica me brinda a mí esa emoción, ¿sí? Para luego encontrar la estrategia que a mí me sirve, ¿sí? Digo, a mí me gusta siempre ponerlo con un ejemplo muy, muy claro de nuestra infancia, de, bueno, estábamos enojados, anda a tomar un vaso de agua, o estábamos tristes, de lavarte la cara, ¿no? Y no, quizás yo necesito un abrazo, pero volvemos a lo mismo, esto se enseña, y para poder enseñarlo hay que poder enseñarlo desde este lugar, validando todas las emociones, entendiendo que todas son necesarias para la vida, que nos brindan información valiosa como especie en principio, ¿sí? Y información valiosa para tomar decisiones y acercarnos al bienestar que buscamos. Eh, Generalmente cuando hablamos de gestión emocional a mí me gusta mucho traer cuestiones terminológicas porque nos ayudan a poder entender lo que nos pasa, ¿no? La gestión emocional tiene muchas competencias, ¿sí? Em, Dos de las que vamos a trabajar hoy, ¿sí? O microcompetencias les podríamos decir, una es la autorregulación, es decir, cuando yo regulo las emociones en mí mismo, ¿sí? No sé, yo ahora estoy nerviosa, digo, voy a tomar aire, o voy a decirme algo positivo, por ejemplo, y la corregulación, ¿sí? O muchos autores le dicen regulación emocional cuando están hablando del otro. ¿Por qué hago esta distinción? Porque parte de la gestión emocional tiene que ver con poder distinguir en qué momentos puedo autorregularme y en qué momentos necesito que otro me acompañe en esta regulación emocional. ¿Qué sucede si yo no trabajo este ida y vuelta entre estas dos microcompetencias? Lo que pasa es que puedo caer en la autosuficiencia y creer que siempre me puedo regular solo, ¿sí? O puedo caer en la dependencia emocional donde necesito siempre de un otro para poder regular lo que siento, ¿sí? Entonces, primera gran idea es aprender a distinguir en nosotros mismos y a las personas que acompañamos, sobre todo si somos papá o mamá, cuándo necesitamos el tiempo para poder regular lo que sentimos y cuándo necesitamos pedir ayuda. No soy mejor gestionador de mis emociones si siempre lo hago solo, ¿sí? Ni soy mejor gestionador de mis emociones si siempre le pido ayuda al otro.
sino cuando puedo identificar en qué momento necesito de una competencia y de otra. La otra microcompetencia, que es parte de la gestión emocional, son las habilidades de afrontamiento, ¿sí? Nuestras emociones, cuando nos generan malestar, requieren de nosotros habilidades para poder afrontarlas, ¿sí? Y la otra tiene que ver con la tolerancia, ¿sí? La tolerancia sobre todo a la frustración. Y hay una última que generalmente no está muy estudiada y a mí me gusta traerlo mucho, y lo voy a mostrar desde lo visual. No sé si se ve ahí, pero dice autogenerar emociones placenteras. Para poder gestionar una emoción, yo tengo dos caminos. Primero, el camino de tratar de disminuir y transformar, disminuir la intensidad, ¿no? Y transformar esa emoción que me causa malestar. Por ejemplo, si tengo enojo, tratar de disminuir esa intensidad para poder expresarle al otro asertivamente lo que siente. Y si siento, no sé, frustración, tratar de transformarla en inspiración para vencer el obstáculo, por ejemplo. Pero además, por una cuestión neurofisiológica, si yo también inicio y mantengo emociones placenteras, automáticamente mis emociones displacenteras van a... Por ejemplo, si yo me siento aburrido y yo aumento la curiosidad o aumento la diversión, el aburrimiento se va a ir. ¿Sí? ¿Qué es importante que podamos tener en cuenta? Que estos procesos se automatizan, lo que tenemos hoy por hoy automatizado para gestionar nuestras emociones, lo que traemos generalmente de nuestra propia crianza, de lo que hemos aprendido en diferentes contextos, escolares, de club, y para poder transformar o aumentar nuestro bagaje de herramientas para gestionar lo que sentimos, necesitamos que estos procesos pasen a ser conscientes, que después se van a automatizar, pero primero tienen que ser conscientes, ¿sí? Hay una investigación que se hizo recientemente en Estados Unidos donde le preguntaron a un número de gente bastante grande acerca de cómo aprendieron ellos a regular sus emociones. Y paradójicamente, en los dos ámbitos donde las personas pasamos más tiempo, la familia y la escuela, no era ahí donde aprendieron a regular sus emociones. Lo aprendieron en otros contextos, no sé, de terapia, de espacios de yoga, de mindfulness, cerámica. ¿Sí? Entonces esto es un llamado de atención para todos nosotros desde el rol que tenemos, ya sea de papá, mamá, tío, en aprender o trabajar en nuestra propia regulación emocional como un principio para después también acompañar la regulación emocional de nuestros hijos. Esta regulación emocional requiere esfuerzo, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, requiere desarrollo, es relacional, siempre está vinculado con otros, depende mucho del contexto, ¿sí? Y de la cultura en la que estamos. No es lo mismo cómo yo regulo, primero no es lo mismo cómo siento una emoción acá en Argentina, de cómo sienten una situación, una emoción en Japón, y por lo tanto los recursos que van a utilizar para regularlo van a ser distintos. Y volviendo al punto de que tenemos que transformarnos en científicos y no en jueces, no existe criterio de que hay algo que sea correcto o incorrecto, ¿sí? Las estrategias para gestionar nuestras emociones se aplican, se practican, se evalúan y se refinan, ¿sí? Ustedes, chicas, si hay alguna pregunta o me van avisando. Sí, sí, sí. A ver si puedo pasar. No me deja ir. A ver ahí. Ahora sí. Un aspecto a tener en cuenta, después si les interesa, yo les puedo dejar a las chicas algunas, estas que son en base a todas las últimas investigaciones que hay un aspecto que es súper importante, y que tiene que ver con poder entender que para gestionar nuestras emociones necesitamos primero poder conocerlas, ¿sí? Lo que llamamos alfabetización emocional. A mí me gusta poner mucho el ejemplo de la alfabetización común, ¿no? Siempre le pregunto a los grupos que capacito si podemos aprender a leer y escribir solamente sabiendo las vocales. No, pero las necesitamos, son la condición básica, ¿no? Ahora, no me alcanza, necesito las consonantes también para aprender a leer y escribir. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Generalmente cuando yo hago un ejercicio que les pido que escriban todas las emociones que conocen, aún en grupos de profesionales y personas formadas no escriben más de 10, 15 emociones. ¿Sí? Es decir, que cuando tenemos unos microsegundos para poder identificar y etiquetar eso que sentimos, tenemos muy pocas palabritas para expresar lo que sentimos. Generalmente, y acá lo voy a mostrar, las palabritas que conocemos son las que nos han enseñado desde chico, ¿no? Las emociones básicas. El enojo, el asco, el miedo, la tristeza, la alegría, la calma, el amor y la sorpresa, ¿sí? Ahora, además de estas emociones que son las básicas, existen más de 500 estados emocionales, teniendo en cuenta el término emoción como un genérico, emoción, sentimiento, estados de ánimo, estado de humor, y cada una de estas emociones nos brinda una información específica. Y acá
voy a traer un concepto que me parece muy importante, quienes estuvieron en la capacitación anterior ya lo han escuchado, pero me gusta mucho reforzarlo porque es algo que necesitamos trabajar y que tiene que ver con las dimensiones de las emociones. Todas nuestras emociones, para todas las personas, tienen 4 dimensiones. Hoy vamos a abordar 3 nomás. La primera es la especificidad, ¿sí? Por ejemplo, dentro del campo emocional de la tristeza está el sentirme abrumado y sentirme abatido, ¿sí? Los dos los experimentamos bastante parecidos. Siento que tengo poca energía psíquica, siento que no tengo ganas. Ahora, si yo me siento abrumado, quiere decir que esa energía psíquica se está yendo en un montón de cosas que tengo y no puedo focalizarme, por ejemplo, en estudiar o en dar esta charla. Y si yo me siento abatido, quiere decir que eso que perdí me pesa mucho. Ahora, como no conozco la diferencia, nos pasa que me siento abrumado y salgo, me sumo más cosas, no sé, salgo toda la noche y mañana voy a sentirme el doble de abrumado, o me siento abatido y me tiro a la cama y mañana me voy a sentir el doble de abatido. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la frustración. La frustración está dentro del campo emocional del enojo y de la tristeza. Tiene los dos. Conocer con especificidad qué tipo de frustración siento nos permite saber qué herramienta puedo utilizar para regularlo. Por ejemplo, si yo siento frustración, ¿sí? Entendiendo la frustración como yo soy una persona que quiero tener una meta y aparece un obstáculo, ¿sí? Y frente a ese obstáculo, eh, por ejemplo, en el enojo lo que sucede es que siento que es injusto y tiro la responsabilidad de ese obstáculo afuera, me va a pasar que no voy a poder utilizar los mejores recursos para poder gestionar lo que sentimos. ¿Por qué? Porque estoy poniendo la atención en lo que tiene que hacer el otro, en lo que el otro hizo. Entonces, si yo identifico que me siento frustrado desde el enojo, puedo decir, bueno, a ver, esto que hizo fue injusto, ¿qué puedo hacer yo con esto? No sé, me habló mal, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Puedo decirle, mira, no me gusta que me hables así, cuando estés más tranquilo dialogamos, porque me siento frustrado porque no le pude expresar lo que sentía en ese momento o lo que necesitaba en ese momento. Ahora, si yo me siento frustrado, pero ligado al campo emocional de la tristeza, ¿sí? Lo que voy a sentir es que soy un inútil porque no pude expresarle al otro lo que necesito, ¿sí? Aparece como una pérdida de la capacidad mía, de mis propios recursos, después de expresarle al otro lo que siento, lo que me pasa, lo que necesito. Entonces, si yo no identifico esto, quizás voy a buscar un montón de estrategias cuando la única estrategia que tengo que hacer es decir, bueno, a ver, quizás me cuesta comunicar, ¿cómo puedo? Me lo voy a escribir, ¿sí? Y voy a practicarlo en el espejo para poder decírselo. O voy a tener una serie de pasos que me ayuden para poder expresarle, ¿sí? O le voy a expresar, mira, la verdad que me cuesta un montón decirte esto, ayúdame, ¿sí? ¿Se entiende cómo la especificidad de cada emoción nos ayuda? Por ejemplo, la culpa pasa lo mismo. La culpa puede estar dentro del campo emocional del enojo, ¿sí? Porque es injusto que otra persona me saque esto que es mío, ¿sí? Siempre cuando digo los celos me hace pensar mucho en las relaciones entre hermanos, lo que tenemos más de un hijo. O puede estar dentro del campo emocional del miedo, ¿sí? Me quiere sacar, me da miedo porque voy a perder eso que es mío, ¿sí? Pasa con un montón de emociones. Por ejemplo, no es lo mismo sentir aburrimiento que sentir desmotivación. Si yo me siento aburrido, para gestionar esa emoción quizás tengo que trabajar la diversión, quizás tengo que trabajar el disfrute, quizás tengo que trabajar el placer. Ahora, si yo siento desmotivación, quizás tengo que trabajar la inspiración, la curiosidad, que van a activar la desmotivación, ¿sí? Cada una de estas 500 emociones, obviamente que requieren aprender la información específica que nos brinda cada uno, pero fundamentalmente lo que nos tiene que dar de esto es poder entender que cuanto más palabras pueda tener para expresar lo que siento, mucho más fácil va a ser para mí encontrar la forma, tanto de acción o de pensamiento, para poder regularlo. Por otro lado, no sé si se notan en la imagen, pero además de especificidad tenemos intensidad, las emociones. No es lo mismo sentirme un poquito, más o menos, mucho de enojada. A los más chicos les decimos así, a los más grandes les ponemos números. Más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco. Si yo perdí un ser querido, es obvio que voy a estar triste. Y está bien estar triste. Es la información que me brinda esa emoción. Si yo la niego, es doble el proceso. Es hacer el proceso de reconocerlo y después de gestionarlo. ¿Sí? Es necesario estar triste. Ahora, quizás yo puedo decir, bueno, no estoy siempre más 5 de triste, quizás hay momentos donde estoy más 3, bueno, quizás en ese momento puedo comer algo
que sé que me está costando, quizás en ese momento puedo pedirle a una amiga que venga un ratito para poder charlar, ¿sí? Necesitamos enseñar y aprender a que no es todo lo mismo. No es que o estoy enojado o no estoy, tenemos intensidades para sentir lo que sentimos. Y la tercera es la temporalidad. Todas las emociones son emociones situadas, ¿sí? Me brindan información de un evento, de un momento en el aquí y ahora. Si yo las mantengo en base a o que la situación se sostiene o al pensamiento, ¿sí? Y siempre me gusta decir esto porque si alguno de nosotros estamos transitando alguna emoción que realmente nos está desafiando o alguna situación difícil, está bueno saber que esto no nos vamos a sentir siempre así, ¿sí? Y que aunque requiere esfuerzo, podemos hacer cosas para gestionar esto que vamos sintiendo y acercarnos al bienestar, ¿sí? Y la última dimensión, la voy a nombrar, pero no la vamos a trabajar, es la dimensión de la profundidad, lo que se llaman peak experience, cuando nos gusta mucho algo, cuando estamos muy involucrados con algo, no tenemos ganas de comer ni tomar ni nada porque estamos como sumergidos en esa emoción. Eso es la dimensión de profundidad de las emociones. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque somos una sociedad muy analfabeta emocionalmente, una sociedad que venimos criados con, bueno, no pasa nada, no llores, ¿sí? Y lo que primero necesitamos hacer es aprender a reconocer, identificar, nombrar y expresar lo que estamos sintiendo. Sabemos que eso repercute directamente en generar habilidades de afrontamiento, en aumentar la tolerancia a la frustración, en generar un sentimiento de autoeficacia, en sentir que podemos hacerle frente a esto que nos está pasando, ¿sí? Si nosotros pensamos que siempre vamos a estar tristes, pensamos que siempre es la misma intensidad, e inclusive no vemos los matices que hay entre las diferentes emociones, nos abruma la situación y no nos damos cuenta de que en realidad podemos hacer un montón de cosas para poderlo afrontar. Antes de seguir, vamos a ver un pequeño videito. Perdón a los que ya lo vieron, a mí me encanta. Ahí Eli nos va a compartir el videito y vamos a charlar un poquito sobre cómo gestionamos nuestras emociones en lo práctico. Vous pouvez pas dire pardon? Oui, bah ça va, vous avez qu'à regarder où vous allez aussi. Excusez-moi, ça vous embête pas si je passe avant parce que j'ai juste ça. Eh ben moi aussi je suis pressé, vous faites la queue comme tout le monde. Mais ça va, vous avez pas besoin d'être désagréable. Bouteille d'eau, monsieur. Moi, je prends un café, je pense. C'est bon. Monsieur. Mathieu, ça fait 3 fois que j'essaye de Je peux pas te parler, je suis au travail. J'ai besoin de te parler pour ce soir. Monsieur? Mademoiselle, si je vous sers. Attendez, déjà vous êtes sur une table de 4, vous pouvez pas aller sur une table de 2. Non, mais c'est pour être proche du chauffage. C'est pas possible. Monsieur, il y a personne. Non! Vous comprenez ce que je dis? Monsieur, il y a personne. Ah, encore vous? Tenez. Capaz que ponerle pausa adelante para que no... Ay, perdón. No, no, para que no siga pasando con el sonido. Bueno, cerremos. Ah. Siempre pasa.
visualizador acá. Ahí, en él. Exacto. Ahí está, genial. Bueno, muy bien, ahora sí. A ver, quiero leerlos un poquito, si me dejas abierto ahí el chat. Si alguno quiere mencionar, generalmente me gusta mucho pensar esto desde una microcompetencia emocional, que es la coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer. Si estuvieran acá conmigo, les diría que vengan a los medidores emocionales y busquen qué emoción está sintiendo algún personaje en ese momento para seguir alfabetizándonos emocionalmente. En este contexto de virtualidad y por el poquito tiempo que tenemos, no va a ser posible, pero sí eso que podemos hacer mirando un corto, escuchando una película o leyendo un cuento con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, se llama percepción emocional y hoy sabemos que tiene un lugar súper importante a la hora de regular nuestras emociones. Ahora, como no podemos hacer el sentir, vamos a hacer un poco el pensar. ¿Qué cosas ven que les llamaron la atención? ¿Qué cosas destacarían? Si alguno quiere comentar, yo quiero trabajar 3 puntos en base a algo concreto que pasa en ese corto. Si alguno quiere activar el micrófono, puede hacer. Sí, si alguno quiere activar el micrófono, si no, por el chat, como quieran. Nos tomamos 2 minutitos en esto, para hacerlo un poco más interactivo. Igual que los que quieren prender la cámara, porque si no, hablar con cuadraditos negros es difícil. ¿Qué pasa ahí en el corto? Los que lo vieron. Ahí la veo a Julieta que está activando la cámara, así que... Las ganas de pintar la vida, muy bien. Ahí está la genia de Nati también. Me encantó cómo modificó el día, muy bien. ¿Qué va pasando con las emociones? ¿Sí? Traigo esto porque estamos hablando nosotros de clima emocional, ¿sí? A mí me gusta mucho poner el ejemplo de que si acá Eli o Lau estuvieran fumando y yo tendría que estar dando esta clase con un montón de humo, no podría, ¿no? O imaginemos nuestra casa con un montón de humo. Pero es algo visual, nos damos cuenta que hay humo y que eso nos está obstaculizando. Pero ¿cuántas veces estamos en entornos familiares o laborales o recreativos o de amistad en los cuales hay mucho estrés, mucha ansiedad, mucho enojo, mucha envidia, y eso hace que no podamos actuar con naturalidad, que no podamos disfrutar lo que estamos haciendo, ¿sí? No sumarse al malestar del otro, dicen. Ajá. Este cambio por una sonrisa. Decidió iniciar un cambio. Cómo una actitud positiva genera cambios. Bien, excelente. Bueno, lo que están diciendo ahí es algo que pasa con nuestro mundo emocional, ¿sí? Las emociones se contagian, ¿sí? Y no se contagian porque sean contagiosas como el COVID, ¿sí? Se contagian porque tenemos algo que se llama neuronas espejos, ¿sí? Y poder reconocer y sentir lo que siente el otro nos permite vivir en sociedad, ¿sí? Reconocer las necesidades que tiene el otro para poder vincularme. Acá Julieta dice que el enojo parece intensificarse hasta que alguien le pone un límite. Exactamente, eso se llama escalada. Muy bien, Julieta, exactamente, ¿sí? ¿Qué nos pasa con las emociones displacenteras? ¿Se acuerdan que yo nombré hoy medio a grandes rasgos las emociones básicas? Dentro de las emociones básicas, que desde el marco teórico del cual yo me paro no es el único, hay 8, ¿sí? Se los vuelvo a mostrar acá para que lo vean. Alegría, tristeza, miedo, enojo, asco, sorpresa, amor y calma. De esos campos emocionales o de esas emociones básicas que tenemos como especie, ¿sí? 4 de esas son displacenteras: enojo, miedo, tristeza, asco. Es decir, que nos generan malestar, ¿para qué? Para mantenernos con vida y podernos adaptar al entorno, ¿sí? Lo tenemos nosotros, lo tenemos los tienen los animales, ¿sí? Lo compartimos como especie. Una de esas es neutra, ¿sí? Otra es placentera, que es la alegría, y el amor y la calma, más allá de que tenemos mecanismos que lógicamente son neurohormonales que los generan, no tenemos un mecanismo biológico tan instintivo, no son básicas, son emociones de reconstrucción social, las vamos aprendiendo con el otro. ¿Qué quiero decir esto? Que es más fácil contagiar emociones displacenteras que placenteras, ¿sí? ¿Por qué? Porque para las placenteras, la única placentera que tenemos un mecanismo biológico que nos va ayudando a contagiarla es la alegría. De hecho, alguien se está riendo y nosotros nos reímos naturalmente. Con el campo emocional de la calma y con el campo emocional del amor necesitamos hacer cosas para contagiarla. Entonces el contagio emocional es un poco más complejo, ¿sí? Entonces las emociones se contagian, se transmiten, ¿sí? Porque tenemos neuronas espejos,
Entonces, es muy importante poder frenar y darnos cuenta cuando nos estamos contagiando de esas emociones. Y acá viene un punto que me parece muy importante, y si ustedes se llevan esto del encuentro de hoy en una horita, para mí ya es un montón. ¿Cuándo se da cuenta esta chica que estaba contagiada emocionalmente de negatividad o de malestar? ¿Sí? Digo, las pelotitas negras pueden ser enojo, pero también puede ser tristeza, frustración, miedo, no lo sé, de malestar, digamos. Cuando se sienta en la cama y las ve, ¿sí? Cuando lo siente ella misma, muy bien, Nati, y lo ve, ¿sí? Si todos nosotros tuviéramos una pelotita de los colores de las emociones que nos daría cuenta de decir, uy, me generó esta emoción, esta situación, no andaríamos todo el día enojados, todo el día frustrados o todo el día con, no sé, tristeza, ¿sí? O por lo menos haríamos algo en el transcurso del día para poder disminuir la intensidad de eso que estamos sintiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como las emociones se contagian, las emociones también son muy abstractas y necesitamos cuestiones visuales, recursos visuales y kinestésicos para poder darnos cuenta que estamos sintiendo eso y para poder regularlo. Tenemos un mecanismo que es nuestro propio cuerpo. Lo que pasa es que muchas veces, en esto que yo digo, reconocer e identificar, nos cuesta identificar las emociones, mis emociones en mi propio cuerpo. ¿Sí? Entonces, poder pausar para poder hacer visual eso que estamos sintiendo. Y ahora cuando veamos cómo es una gestión emocional en un ratito, vamos a ver algunos recursos visuales que nos pueden ayudar a poder regularlo. Cuando estamos acompañando en la regulación emocional de un otro, ¿sí? Y sobre todo cuando estamos hablando de niños, adolescentes o personas en crisis, ¿sí? Es muy importante que podamos llevar a lo visual y a lo concreto esa emoción, ¿sí? Y hay otro principio de la inteligencia emocional que me parece muy importante, que tiene que ver con que si nosotros nos diéramos cuenta que tenemos esas pelotitas negras todo el tiempo, haríamos algo para gestionarlo, porque la persona no es que le gusta sentirse mal, ¿sí? La persona está orientada al bienestar. Lo que nos sucede es que las emociones no podemos identificar qué nos está pasando y por lo tanto nos cuesta mucho encontrar la mejor estrategia para gestionarla. Entonces, primer principio, las emociones se contagian, ¿sí? Es muy importante entender cuando yo entro a casa, cuando yo entro al trabajo, bueno, desde qué emoción quiero liderar este momento, desde qué emoción quiero vincularme con el otro y hasta explicitarlo, ¿sí? A mí me gusta mucho y lo trabajo mucho con las familias esto de, bueno, ¿qué emoción me quiero autogenerar hoy? Puede que no lo logre, puede que en el proceso aparezcan un montón de otras emociones, ¿sí? Pero hoy me quiero autogenerar esta emoción. Y que me autogenere esta emoción no anula una emoción displacentera que yo estoy sintiendo. No es que busco que esa emoción no exista, sino que lo que busco es que, además de esa emoción displacentera que yo estoy teniendo, me autogenero otras emociones que me causen bienestar. Entonces, se contagian. Es importante poder hacerlas visibles, concretas, por la abstracción que tienen las emociones, ¿sí? Y sobre todo en la gestión emocional, todo lo que tiene que ver con lo concreto, con lo visual, con lo kinestésico, nos ayuda mucho. Y lo tercero es que para sentir bienestar hay que hacer cosas. Yo lo puse hoy en un cuadrito y que pasó un poquito medio sin pena ni gloria, que es gestionar nuestras emociones requieren esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo instintivo es, si tengo miedo, huir, si tengo enojo, atacar, si tengo tristeza, tirarme a la cama. Eso es lo que nos pide la emoción como especie, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer algo distinto con eso que yo estoy sintiendo, necesito pasar de lo instintivo a la elección. Es decir, necesito generar un bagaje de herramientas, ¿sí? De acción y de pensamiento que me vayan ayudando para ir pudiendo elegirlas uno por uno cuando voy experimentando alguna de esas emociones. ¿Quieres poner el power? Ahora al final vamos a dejar unos 15 minutitos, 20 para preguntas. Perdón si voy muy rápido, pero quiero que se lleven la mayor cantidad de información posible en el poquito tiempo. Fíjate si podés. Sí, genial. Para gestionar una emoción generalmente estamos como muy acostumbrados a que estamos enojados y decimos, bueno, cálmate, tranquilízate. Primero como que si la palabra nos va a ayudar, ¿sí? Recordemos que la palabra también es muy abstracto, entonces no siempre nos ayuda a gestionar lo que sentimos, ¿sí? Pero además, si yo le digo a otro, cálmate, tranquilízate, lo que estoy diciendo es que para gestionar una emoción solamente tengo que ir al campo emocional de la calma, ¿sí? Y si yo me siento desmotivada, quizás necesito irme al campo emocional de la alegría con la inspiración. O si yo me siento decepcionada, quizás me puedo ir al campo del amor con la gratitud, o me puedo ir al campo del amor con la confianza, ¿sí? ¿Por qué me puedo ir? Porque si yo quiero transformar una emoción, no la transformo en el aire, ¿la transformo en qué? Y la transformo en otra, ¿sí?
no siempre tengo que transformar las emociones, a veces solamente necesito bajar la intensidad y transitarla, ¿sí? Y en ese proceso que la voy transitando se va a ir transformando, ¿no? No estamos hablando acá de que hay que sentirse siempre bien, ¿sí? También a veces está bien, siempre está bien sentir malestar. Lo que estamos hablando es qué hago con este malestar. Entonces, en un proceso de vivencia emocional, toda emoción arranca con un evento, con una situación. Ese evento puede estar afuera o adentro. Afuera puede ser, no sé, alguien que me gritó, o si acá se prende fuego en la sala, toco madera, voy a sentir miedo, ¿sí? O puede ser interno, ¿sí? Algo que yo me dije a mí mismo, algo que pienso de mí mismo, ¿sí? Algo que pienso que puede pasar. Ese evento activa la parte más cognitiva de la emoción, que es la valoración. Esa valoración puede ser primaria o secundaria. Es primaria o secundaria. La primaria es cómo veo yo la situación, ¿sí? ¿La veo como peligrosa? ¿La veo como beneficiosa para mí? ¿Sí? ¿Qué características tiene cómo yo veo la situación? Y la secundaria es cómo me veo a mí mismo para poder afrontar esa situación. Si se prende fuego acá, eso es un evento. Yo voy a interpretar la situación como peligrosa porque es fuego, pero no es lo mismo si yo soy bombera a si yo no sé cómo accionar un matafuego, que es lo que me pasa. ¿Sí? Yo tengo un evento que estoy dando esta charla. Si yo veo la situación como una instancia de aprendizaje mutuo, quizás no me va a generar ansiedad que si yo la veo como, uy, hay 46 personas que me están mirando. Ahora, no va a ser lo mismo si yo me siento capaz, así me siento incapaz. Y acá empiezo con los recursos visuales, creo que sí, que se ve bastante. Ustedes me dicen, chicas, si se ve bien. Salgo a la cámara. Bien. Por ejemplo, este es un tanque de combustible, ¿sí? Muchas veces con los adultos lo trabajamos más desde la narrativa, ¿no? Pero cuando vemos una situación como peligrosa, una situación como que nos genera malestar, lo que podemos hacer con esta valoración secundaria es empezar a contar con qué recursos cuento yo, escribirlos para poder afrontar esa situación. Entonces, ¿eso qué genera? Que el proceso posterior, que tiene que ver con los cambios fisiológicos, es decir, lo que empieza a pasar en mi cuerpo cuando una emoción se activa, ¿sí? Si se prendió fuego ahí, veo la situación como peligrosa, no sé prender un matafuego, voy a sentir miedo, ¿sí? Mi corazón va a empezar a latir más rápido, mis pulmones van a respirar más fuerte y mis miembros inferiores y superiores se van a llenar de sangre para huir, ¿sí? Ahora, si yo transformo como yo veo la situación o me anticipo distinto a la situación, transformo cómo veo la situación y cómo me veo a mí mismo para afrontar esa situación, los cambios fisiológicos van a ser diferentes porque la emoción que se va a activar es diferente. Y por último, actúo. ¿Para qué muestro esta secuencia de cómo se da una vivencia emocional? Porque generalmente nos quedamos o en el cambio fisiológico, bueno, respirar para calmar una emoción, para bajar la intensidad de una emoción, que es válido y sirve un montón, o me quedo en el actúo. Bueno, no sé, si gritaste, esta vez trata de hacer algo diferente, decirlo bien o trata de anotártelo para decirlo de otra forma. Pero en realidad tenemos 5 fases donde podemos gestionar nuestras emociones. La primera fase es seleccionándonos la situación o anticipándonos, ¿sí? Muchas veces anticipar la situación no es cambiarla o que esa situación no exista, sino que se trata de poder ir hablándonos sobre esa situación y preparándonos para esa situación. Otra fase es, esta investigación la genera un autor que se llama Gross. Otra fase es modificar la situación. ¿Cómo la veo a esa situación? ¿Qué está pasando en la situación? Por ejemplo, si yo me siento en este momento muy frustrada o me siento muy enojada, quizás cambiar de lugar, o si me siento frustrada porque no me puedo comunicar, quizás voy a quitar esa charla que quiero tener de la mesa y la voy a llevar, no sé, a una plaza, ¿sí? Donde podamos charlar en otro contexto. O si me siento muy ansiosa en esta habitación, quizás puedo irme a dar una vuelta a la manzana, ¿sí? Esta modificación de la situación y la anticipación actúan sobre el evento. Después tenemos la desfocalización de la atención, y acá tengo todo un paréntesis para hacer, y es como distraernos, ¿sí? ¿Sirve? Sí, sirve un montón. ¿Sí? Muchas veces cuando nos focalizamos en otra cosa, mirar una serie o los niños ponemos que, no sé, que se diviertan haciendo algo para evitar un poco la emoción que están sintiendo, la intensidad, nos ayuda. Pero ¿cuándo nos ayuda? Ojo, no nos ayuda si nosotros queremos evitar sentir la emoción o si queremos hacer como que esta emoción no existió, ¿sí? Nos ayuda cuando lo utilizamos a la desfocalización para que disminuya la intensidad y ahí podamos generar habilidades de afrontamiento para poder transitarla, ¿sí?
Y acá, cuando digo ojo con agotar una sola estrategia para gestionar nuestras emociones. Nuestra gran responsabilidad es poder llenarnos de herramientas, de recursos, para poder utilizar variados recursos para diferentes situaciones. Otra fase para gestionar nuestras emociones es el cambio cognitivo, es decir, cómo veo la situación y cómo me veo a mí mismo. Y acá hay 2 puntos que me parecen súper importantes. Primero, en la valoración primaria, hacer mucho hincapié en lo que se llama la mentalidad de crecimiento. Y lo voy a decir muy poco técnico y mucho más coloquial. Estamos muy acostumbrados a ver las situaciones como todo o nada. O es todo terrible, o está todo bien, o salió todo mal, o salió todo bien, o fue todo un desastre, o fue todo divino, ¿sí? Vemos las situaciones de forma muy polar, eso se llama mentalidad fija, ¿sí? Y también impacta la valoración secundaria, es decir, la valoración que hacemos de nosotros mismos. O pude todo, no pude nada. O soy un desastre, o soy divino. O soy un fracaso, o logré todo, ¿sí? Eso no existe, ¿sí? Todos tenemos, frente a cada evento, situaciones o momentos en los cuales, en esta misma situación, cosas que nos salen bien y cosas que no nos salen tan bien, ¿sí? Cosas que hemos logrado y aspectos que están en proceso o que están mejorándose o que aparecen obstáculos retos para desafiarnos y seguir autosuperándonos. Entonces, trabajemos mucho cómo vemos las situaciones, trabajemos mucho la flexibilidad y trabajemos mucho la mentalidad de crecimiento. Y el segundo punto que tiene que ver con la valoración secundaria, y es más, es una cuestión no tan técnica de lo que es la competencia emocional, pero sí nos vamos a ir un poco a lo que es la autonomía emocional. Ojo con lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿sí? Ojo con lo que observamos en esta corregulación que nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo se dicen a ellos mismos, trabajar mucho el autodiálogo, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que como las emociones son más displacenteras, las instintivas que placenteras, va a haber más palabras negativas que nos decimos que positivas, pero además ojo con confundir el estima personal con solamente decirnos cosas positivas, ¿sí? Para sentirnos que podemos y que esta valoración secundaria nos haga sentir que tenemos un montón de recursos para hacerle frente, es importante que nos generemos y generemos a los otros situaciones, eventos en los cuales vayamos probando y veamos qué podemos, qué nos sale. ¿Sí? No alcanza con que me digan que soy inteligente, necesito hacerlo y darme cuenta que ser inteligente es que me salga, pero que cometa errores y de esos errores aprendo, que me sale bien algunos ejercicios y otros no. ¿Sí? Recuperar el error del error en este cambio cognitivo para gestionar nuestras emociones es muy importante. Por algo decimos también que cuando hablamos de salud mental hablamos mucho de la importancia de ser flexibles, ¿sí? Y plásticos. Entonces, trabajamos mucho esta plasticidad, que va muy ligada a la neuroplasticidad, en el cambio cognitivo. Y por último, sí, actuamos en el cambio de la respuesta emocional. Podemos trabajar la meditación, la relajación, mindfulness, respiración. Podemos trabajar estrategias de cómo reaccionar, caminos que podemos ir abordando, ¿sí? Pero es muy importante que podamos ver toda una situación desde todas estas fases, ¿sí? Está bien, la corremos ahí. No es solamente estar calmado, regulado emocionalmente. Una persona puede darnos la impresión que está calmado y internamente sentirse muy triste, ¿sí? O necesitar esa cuota de enojo para poder poner un límite, ¿sí? Entonces, no asociemos que desregulación emocional es solamente cuando nos enojamos. Muchas veces desregulación emocional va a tener más que ver con no poder elegir la emoción que necesitamos para ese momento o no poder disminuir la intensidad de una emoción que se está generando en un momento y que no me permite llegar a la meta que yo quiero, o que no nos podemos generar en ese momento o autogenerar la emoción que nos va a ayudar a a contrarrestar o transformar la emoción que nos está generando malestar, ¿sí? Hoy sabemos que gestionar nuestras emociones no es que o sé gestionar o no sé gestionar nuestras emociones, la gestión emocional es un proceso que se va aprendiendo en función de que vamos experimentando diferentes eventos y que vamos practicando, ensayando, puliendo diferentes estrategias. A mí me gusta mucho, y por eso hago todas estas cosas locas de generar tarjetas, de armar, así como cuando tenemos que arreglar algo práctico, abrimos una caja de herramientas y vemos al destornillador no, la llave esta puede servir esta, es más chiquita, más grande. A mí me gusta mucho enseñar a que tener los recursos visuales para saber qué elegir, ¿sí? Que no siempre son imágenes, ¿sí? Pero a veces puede ser una narrativa, pueden ser textos literarios, pueden ser cortos, pueden ser recursos concretos que nos ayuden a
tener un bagaje amplio de herramientas, tanto de acción como de pensamiento, para gestionar lo que sentimos, ¿sí? Y en esto también es la mentalidad de crecimiento. No somos un desastre gestionando nuestras emociones, ni analfabeto emocionalmente, ni somos los mejores del mundo, ¿sí? Yo que me paso 20 de las 24 horas del día estudiando esto, y solo esto me preguntan de un montón de otras cosas y no voy a saber porque no he estudiado, aún así sigo incorporando un montón de herramientas para gestionar lo que siento y para acompañar al otro en lo que siente. Si nosotros tenemos en cuenta estos principios que dijimos de, bueno, validar todas las emociones, alfabetizarnos emocionalmente, entender que las emociones se contagian y es necesario frenar para hacerlas visibles y después transformarlas, y de que existen un montón de herramientas para cada momento diferente de la gestión emocional, ya es un montón. ¿Sí? Es un paso enorme que estamos dando fundamentalmente teniendo en cuenta la poca educación emocional o inteligencia emocional en desarrollo que hemos tenido. ¿Sí? Bueno, y por último, quería dejar estas dos frases que a mí me encantan, que, bueno, una es de Víctor Frank, que dice que cuando la situación es buena, disfrútala, cuando la situación es mala, transfórmala, cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate, y la otra, ser el cambio que queremos ver en el mundo. Dicho esto, muchas gracias y le doy lugar a que me pregunten lo que quieran. Estuve re bien con el tiempo. Sí. Corriendo, pero llegué. Ahora paso el certificado. Dale. Entré en calor. Queda habilitada, sí, hace calor acá. Queda habilitada, como ya saben, si alguna persona desde el otro lado quiere hacer alguna pregunta. Agradecemos a todas aquellas personas que están de allá, desde la Oficina de la Mujer. Y no se olviden, ahí mandó Eliana el certificado de asistencia para que puedan obtener su certificado. Complétenlo, por favor, no se olviden. El formulario. El formulario. Ahí la veo a Nancy, hoy la vi a Vero también, que de esto saben más que yo. ¿Quieren compartir experiencias? Ajá. Están como muy tímidos. Están callados. Muy siesta. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por ahí no pregunta, pero comentario, alguna inquietud, alguna sugerencia, todos bienvenidos. Por ahí, Lu, yo te quería preguntar, o sea que estamos también en salud mental materna, ¿cuál es, si vos viene alguien y te dice hoy en día una mamá, ¿no es cierto? O una reciente mamá para ir que se siente mal emocionalmente, ¿cuáles serían tus tips para decir, bueno, qué le dirías? Bien, sí, el año pasado que abordamos por ahí la temática con Jor, lo trajimos como directamente a lo que es salud mental materna. Está muy buena la pregunta porque estamos en el marco y nos convoca la salud mental materna. Yo creo que lo más importante es esto que mencioné de primero validar nuestras emociones. A mí me gusta mucho una frase que dice Rafael Vizquerra de que para ser padre hay que lograr 9 meses antes empezar a alfabetizarnos emocionalmente. Hay otros autores que dicen que sea más tiempo, ¿sí? En esto de trabajar en nosotros nuestras propias emociones. Pero sí, dos cuestiones que me parecen importantes, la palabra validación y la palabra autocompasión. Y estas dos palabras van muy ligadas a lo que dije hoy de pasar de ser jueces a pasar de ser científicos. Este es un tiempo cuando uno está atravesado por alguna situación en el marco de un embarazo, en el marco del puerperio o en el marco de una pérdida gestacional o una pérdida en general, es el tiempo de poder frenar y poder entender de que todo lo que vamos a sentir es válido, que no hay una sola cosa que podamos sentir. Inclusive a mí me gusta mucho hablar de ambivalencia emocional, a veces sentimos mucha tristeza y hay algunos momentos donde nos sentimos contentos, ¿sí? Ahí Natalia, ni hablar, lo que estaba diciendo, perfecto. Validar todas las emociones, no existe criterios de corrección en esto, podemos sentir un montón de emociones todas juntas y está bien, y poder expresarlo eso al entorno para que también valide lo que nosotros sentimos, porque eso va a ir de la mano de lo que dice Inati, que tiene que ver con el apoyo y con la autocompasión. La compasión es una competencia emocional que a mí me gusta un montón, es una competencia emocional muy compleja, que tiene que ver con acompañar, neutralizar o disminuir el dolor propio o ajeno, ¿no? Si es propio es autocompasión, si es del otro es compasión. Y necesitamos mucho en la salud materna aumentar esa autocompasión. Y en esto de ser científico de las emociones es identificando las o la emoción que siento, poder pedir y autogenerarnos aquello que nosotros necesitamos. Y no hay nada establecido de qué necesitamos sí o sí en esta situación. Por eso siempre, si nosotros estamos acompañando
alguna dificultad en relación a la salud materna con algún familiar, valernos mucho de la pregunta, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Necesitas quedarte solo? ¿Necesitas compañía? No dar indicaciones, ¿sí? El mejor proceso para estos momentos es acompañar desde el respeto, desde el apoyo, desde la compasión, dando lugar a que el otro pueda ir buscando opciones. Muchas veces nos pasa que no sabemos qué necesitamos. Bueno, podemos dar opciones, bueno, te haría sentir mejor estar sola o estar acompañada, tenés ganas de que, no sé, te dé un abrazo o preferís que mantenga la distancia, ir preguntando para que el otro se vaya habilitando también a pedirnos lo que sentimos, ¿no? Y entender que es una etapa de muchísima vulnerabilidad, es una etapa muy compleja, ¿sí? Que está estudiado, que hay un montón de trastornos que aparecen en esta etapa y que tenemos que tratar de no sentir culpa por sentirnos tristes, deprimidos, ansiosos en este contexto, que no somos ni mejores ni peores madres por sentirlo, sino que es una etapa que requiere que busquemos lo que nosotros necesitamos para gestionar esto que sentimos. Interpelado por esto de la salud materna, voy al rol nuestro como padre, como madre, ¿no? Muchas veces en esto de la autonomía emocional viene esta idea de que para ser buenos padres hay que estar siempre bien. Y bueno, no nos llores porque le vas a transmitir la angustia y no estés triste en tu casa porque el niño no puede entristecer. Si la veo acá a Nancy, que es una experta en duelo, y digo, es todo lo contrario el proceso. El proceso es, si yo quiero enseñarle a mis hijos, a mis sobrinos, a mis alumnos, a mis compañeros de trabajo, o quiero aprender con ellos la gestión emocional, primero tengo que habilitarme a sentir y a poder expresar que necesito algo para gestionar ese bienestar. Y que gestionar ese bienestar a veces puede ser muy rápido y a veces puede llevar tiempo, ¿sí? Que no hay un tiempo establecido para sentir bienestar, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho hablar del término coherencia y ser genuino, ¿no? Cuando nosotros como adultos podemos ser coherentes y genuinos y poder expresarle al otro, mira, sí, me siento triste, necesito en este momento ir a darme una ducha y después, si querés, nos sentamos un rato a charlar, estamos enseñándole a nuestros hijos a que en vez de esconder, ocultar, disminuir o invalidar, estamos enseñándoles a que reconozcan, miren y afronten, ¿sí? Hoy hablábamos con las chicas previa a esto de que es doble trabajo encima, porque si alguien nos dice, no llores porque le vas a transmitir la angustia, primero es transitar la culpa y afrontar la culpa de que está bien llorar si me siento triste, y después digo, bueno, a ver, es verdad, no puedo estar llorando 5 días porque no estoy pudiendo comer o no estoy pudiendo dormir bien, bueno, ¿qué hago con esto? Entonces, cuando yo oculto, anestesio, lo que hago es complejizar la situación y pierdo la brújula de la información que me va brindando cada emoción. Entonces, coincido con lo que dice Nati, validar las emociones, transformarnos en esta etapa de la vida y en todas las otras, en exploradores de nuestro propio mundo emocional, ir haciendo cosas y pensando cosas diferentes para llenar nuestra cajita de herramientas. No sé si alguien tiene más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sugerencia? Sos una genia. Bueno, el certificado ya mandé 2 veces ahí al chat, cualquier cosa si. Ya estaríamos. Bueno, yo quedo a disposición. Cualquier cosa que necesiten, alguna de estas investigaciones que estuvimos hablando, se las piden ustedes y a través de ustedes se las hacemos llegar. Bueno, muchas gracias nuevamente desde la Oficina de la Mujer del Superior por acompañarnos. Gracias, Lucía, como siempre. Bueno, Nos encontramos nos encontramos la próxima. Chau. Salud. Gracias, Nati. La Nati. Gracias, Ariana. Gracias, Mónica.